Muy buen día, mis amigos. Les saluda Marino Valerio. Gracias por seguirme y por seguir mi canal. Ya somos casi 8,000. Sigan compartiéndolo con los grupos de agrónomos y amigos, estudiantes, agricultores. El día de hoy quiero hablarle un poquito sobre la función del calcio en los tomates. El calcio es muy importante en todo nuestro ciclo vegetativo. Por eso hay que aplicarlo en cada riego, suplirle las necesidades de calcio que quieren las plantas. El calcio es el único elemento, que las plantas no tienen reserva, no lo almacenan. No está en el follaje, no está en el fruto guardado para ser utilizado. La planta, cuando entran en estrés, muchas veces nosotros decimos, tiene deficiencia de calcio, hay blossom, necesitamos meterle mucho calcio. Tenemos que saber bien qué vamos a hacer, porque no es solo meterle el calcio, tenemos que conocer el por qué está sucediendo ese evento. Muchas veces el blossom end rot sucede porque la planta no tiene suficiente agua. Entonces necesitamos primero revisar los niveles de agua, que tengamos una buena humedad en el suelo. Necesitamos revisar la humedad relativa en cuanto anda. Si la humedad relativa está muy baja, 40, 30%, y la temperatura está alta, es muy probable que sí suceda el efecto de la falta del calcio. Ese efecto de la falta del calcio sucede por la siguiente razón, se la voy a explicar. Técnicamente existe un déficit de presión de vapor alto, que significa que el aire tiene muy poca humedad. O sea, la humedad relativa está muy baja. Ese es un déficit de presión alto. Para poderlo suplir esas necesidades, tenemos que ponerle humedad al aire. ¿De qué manera? Tenemos tres maneras así fácil que podemos hacerlo. Uno es sombra, ponerle la sombra. Con la sombra vamos a lograr que la transpiración de la planta aumente la humedad relativa dentro de nuestro cultivo. Número 2, utilizar los fogger para que los mismos fogger aumenten la humedad relativa dentro de nuestras instalaciones. Hay que saber que cuando se usa fogger, los pulsos deben ser cortos sin llegar a que gotee en la planta. Solamente es suplir la humedad que nos está faltando en el aire. También está el fogger, está la sombra y está lo que viene siendo la transpiración de la planta. Son las tres formas. Esas son las tres maneras que vamos a tener. Existen otros como la pared húmeda. Eso ya son sistemas costosos. Lo que yo le estoy diciendo son sistemas menos costosos. Otra cosa que se puede hacer cuando la temperatura está alta y la humedad relativa baja en los invernaderos es pintar los techos. Se puede pintar con caolín, puede ser. El caolín se usa más o menos 30-40 gramos por litro para pintar los techos. Usan también lo que es la cal muerta,
que no haga daño en el techo, que no rompa los plásticos. Y también existe un producto llamado Blanco España, que me parece que está hecho de bicarbonato de calcio. Me parece que es el ingrediente, pero se conoce como Blanco España. Entonces, teniendo un déficit de presión alto, o sea, poca humedad en el aire, necesitamos suplir esas necesidades para evitar el blossom o pudrición apical, como se le llama comúnmente al blossom, la pudrición apical. En otras zonas dicen nalguechango, y hay un sinnúmero de nombres, pero es blossom en rub o pudrición apical. Entonces, ¿por qué sucede ese problema? Mira lo que sucede, se lo voy a explicar fácilmente. Como no hay reserva de calcio en la planta, la única manera de que la planta pueda suplir las necesidades de calcio es con la transpiración. Si la transpiración es moderada, la planta lo aprovecha en todos sus órganos, hojas y fruto. Si la transpiración de la planta es alta, prácticamente solamente el 5% del calcio lo manda a los frutos. El otro 95% lo manda a las hojas y lo transpira porque está acelerado. Entonces, para evitar ese aceleramiento, le mencionaba que los métodos que mencioné hace rato son los indicados para que evitemos ese aceleramiento de la planta. El calcio se suple vía xilema, desde la raíz hasta los órganos necesarios, y suple todas sus necesidades. Entonces, si sabemos que tenemos temperatura alta, humedad relativa baja, ¿qué tenemos que hacer como técnico? Utilizar la lógica. Si le echo calcio en la hora de mayor transpiración, lo pierdo porque lo tira el 95% por el follaje. ¿Cómo logro eso? Busco las horas de menos transpiración de la planta, que son temprano en la mañana y muy tarde en la tarde. En esas horas voy a suplir las necesidades del calcio. Ahora, si vas a aplicar calcio foliar, vamos a poner ese calcio en hora que los estomas estén abiertos, porque recuerden que cuando la planta entra en estrés, cierra sus estomas. Los estomas van a estar cerrados si lo aplica cuando hay mucha transpiración. Midan la humedad relativa para ver que no ande de 50 hacia abajo, sino que sea de 50 hacia arriba. Y ahí en ese momento sí pueden aplicar lo que viene siendo el calcio. Pueden utilizar el nitrato de calcio foliar a 5 gramos por litro, o pueden utilizar el calcio líquido, 5 mililitros por litro. Hagan su prueba antes de sus aplicaciones para poder suplir las necesidades del calcio, pero consideren los momentos de estrés de las plantas. Alta temperatura y baja humedad relativa son los componentes necesarios para que se dé un blossom o una pudrición apical en el tomate. Entonces, si podemos aplicar el calcio en esas horas, es lo mejor. Esa es mi sugerencia, para que no tiren dinero, porque no es que hay falta de calcio. Quizá tu suelo está lleno de calcio. El problema es que las condiciones de clima
no permiten que sea transportado vía xilema con el riego hacia los frutos. Solo el 5% es aprovechado. El otro 95% se va a la soja y se pierde. Ese es el punto clave. Entonces, vamos a evitar los problemas de calcio poniéndole, recuerden, 1, sombra, aprovechando la transpiración, ¿sí? Son 2. Y la única manera de aprovechar la transpiración es poniéndole esa sombra. El otro es utilizando fogger, que no den gota más gruesa de 10 micras de gruesa la gota. Entonces, de esa manera vamos a evitar que el calcio sea un problema en nuestro cultivo. El calcio, dentro de sus funciones, está darle dureza a los frutos. Las paredes son más duras, más gruesas. La vida de anaquel aumenta por ser más grueso. Las plantas tienen que llevar buen nivel de calcio para estar balanceada, para tener hojas fuertes a cualquier ataque de enfermedades, de plagas, a tener tallo bien lignificado o duro. Y también influye sobre todo el proceso nutricional de la planta. El calcio es uno de los elementos básicos para nuestros cultivos. Cuando tenemos problemas de frutos blandos, suplirle calcio es una de las primeras soluciones que hay. Además de que tenemos que manejar una buena conductividad eléctrica, que también va a ayudar a la consistencia de los frutos. Cualquier duda, no duden en escribirme. Le agradezco mucho sus atenciones. Siempre vean los videos completos, tan interesantes, es gratis. Y ya ustedes saben, sigo a sus órdenes y aprovechen que esto es una escuela para todos ustedes. Muchos saludos y muchas bendiciones. Saludos, bye.